Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros semana a semana en nuestro humilde programa. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha apasionado toda la vida, el fútbol. Y vamos a hablar con un muchacho muy joven que ustedes conocen perfectamente bien porque ha estado varias veces en nuestro programa, Javier Jesús Cardoso Rusch, un muchacho veinteañero, muy joven, pero en nuestro concepto, una Biblia futbolera, porque le pregunten ustedes lo que le pregunten acerca del fútbol, seguramente él lo va a conocer. Muy buen jugador de fútbol, inclusive mejor entrenador y mejor persona. Hoy lo traemos en esta primera entrevista para hablar un poco sobre táctica de fútbol. Sabemos que el fútbol es pasión que mueve multitudes y él evidentemente es uno más de los que se apasiona con este deporte. En primer lugar, buenas noches, Javi. Buenas noches, Milton. Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quiero que le cuentes a la gente si solamente en tu corta vida te has dedicado al fútbol o has estudiado algo y qué es lo que has estudiado. Bueno, a ver, la verdad que, como bien has dicho, pues desde que nací hemos amado el fútbol, desde bien pequeño, por mi padre y por mi hermano. Pero bueno, pues poco a poco con el transcurso de la vida y eso, pues te das cuenta que el fútbol no lo es todo en la vida. Es decir, es algo importante porque es muy importante, pero hay muchas circunstancias y muchas cosas que te hacen ver que no solamente el fútbol es la vida. Y bueno, con 17 años, una lesión, que yo creo que es lo más terrible que le puede pasar a un jugador, me apartó de los terrenos de juego durante un año y eso fue lo que me hizo darme cuenta de verdad, pues que el fútbol al final es algo importante, pero no lo es todo. Y me dediqué a los estudios, con ello me saqué un grado superior y a posterior me saqué la carrera de magisterio. Y bueno, y hasta ahora pues he estado estudiando y a partir de ahora pues quiero empezar a trabajar, si no es en algo relacionado con el fútbol, pues si no como maestro, profesor, etcétera. Oposiciones, entonces. Correcto. Muy bien. Ya le dije a la gente que vamos a hablar un poco de táctica de fútbol, pero vamos a salpicar con diferentes preguntas para que nos vayas más o menos encarrilando en lo que es realmente el fútbol, no solo desde el punto de vista táctico. Primero, una pregunta general. En tu concepto, ¿por qué se ganan o se pierden los partidos? Bueno, a ver, eso es un poco relativo esa pregunta. Puede ser por varias circunstancias. La primera, pues porque el rival sea mejor que tú. Esa la conoce todo el mundo. La segunda también, pues el factor suerte es fundamental, ya no solo en el fútbol, sino en la vida, porque al final un partido en el que estás atacando los 90 minutos, no tienes el día por lo que sea, tienes 10 ocasiones, fallas las 10 y el equipo rival está bien plantado atrás y de repente sale en una contra y te marcan 1-0 y te hagan el partido. Por eso yo muchas veces con mis críos, sobre todo, que al final pues al ser entrenador soy el que lleva la batuta del equipo, pues no trabajo por el resultado, sino trabajo por las sensaciones, porque hay partidos en los que he ganado y he hecho un partido malo y hay partidos en los que he perdido y he hecho un buen partido. Entonces no puedes por qué ni renegarles ni alabarlos porque hayas ganado o porque hayas perdido, sino porque el partido lo hayan trabajado y hayan hecho lo que el entrenador les haya dicho o lo que ellos hayan visto en el transcurso del encuentro. Pero ya te digo, es uno de los factores más importantes, o la suerte o que seas mejor, o también pues por las circunstancias que se pueden dar. Mucha gente, Javi, y lo sabés mejor que yo, va a los partidos de fútbol y se piensan que para el jugador, por sobre todas las cosas, es simplemente un entretenimiento. Sin embargo, el fútbol tiene una cantidad de estamentos que hay que practicar durante toda una semana, durante todo un mes, durante todo un año. Entonces quiero que le expliques a la gente que el jugador, ¿qué es lo que tiene que aprender? Estamos hablando de reglamento, por ejemplo, de sistemas de fútbol, de táctica, de técnica, de estrategia. Definirnos un poco cada una de las cosas que el jugador tiene que aprender
fuera de lo que intrínsecamente él tiene en su físico, qué es lo principal o qué es todo lo que necesita para rendir dentro de un terreno de juego. Bueno, como bien has dicho, pues al final el aficionado ya no solo en fútbol, sino en todos los deportes, lo que ven es el día de la competición. Es decir, llámese baloncesto, tenis, fútbol, natación, lo que sea. Al final el espectador llega allí al campo, llega a la pista, llega a la piscina o lo que sea el deporte que se practique y lo que ve es solamente 2 horas de juego, pero para esas 2 horas de juego, pues el futbolista, jugador de baloncesto, tenista, etcétera, se ha tirado toda una semana. Y ya no solo una semana, sino a lo mejor lleva desde julio, mientras el espectador está de vacaciones, entrenando para prepararse para la temporada. Y bueno, pues lo fundamental yo creo y la base es la preparación física, porque si tú al final no estás preparado físicamente, es imposible, porque no te da tu cuerpo para digamos, pensar. Entonces, una vez que tú ya tienes la preparación física y físicamente estás adecuado para practicar ese deporte, luego el aspecto táctico es muy importante. Yo creo que es más importante el aspecto táctico que el aspecto técnico, porque hay mucha gente que con el balón en los pies es muy buena, pero luego a la hora de moverse en el campo no tiene ni idea y es mucho más importante moverse sobre el terreno de juego que con balón, porque al final, alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, un partido que dura 90 minutos, en 90 minutos tú el balón lo tienes 1 minuto como mucho. Sin embargo, los otros 89 minutos estás sin balón y es más importante ocupar los espacios y ocuparte y moverte por el terreno de juego que con balón. Entonces, por eso te digo, lo más importante es la preparación física, luego el aspecto táctico y luego ya el aspecto técnico. ¿Y el aspecto estratégico, qué pensás? Hombre, para mí es muy importante. Hay entrenadores que tampoco les gusta mucho analizar al rival o que no les gusta saber un poco sobre el rival. Yo pienso que es importante. Sobre todo en balón parado creo que es fundamental, porque yo cuando estaba con mi hermano en Lucan hicimos muchos goles gracias a conocer al rival. Tú sabes cómo se sitúa, como tal, y a la hora de trabajarlo, pues puedes sacarle mucha partida al aspecto estratégico. Ahora, ¿qué importancia tiene también el sistema de juego y por qué aplicás un sistema de juego? Por ejemplo, yo que sé, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-4. ¿Por qué el entrenador aplica un sistema de juego? ¿Por qué? ¿Adecuado a los jugadores que tiene? A ver, para mí eso es fundamental, lo primero. Es decir, tú al final estás entrenando y tú puedes tener una filosofía y puedes intentar hacerla, pero al final los jugadores son los que juegan y tú por mucho que quieras salir jugando, si no tienes jugadores de calidad no puedes hacerlo, o si quieres jugar al pelotazo y no tienes gente que sea grande, que vaya bien de cabeza, pues es tontería. Es decir, al final tú tienes que adecuarte a tus jugadores. Eso para comenzar. Luego, tema de sistemas de juego, pues ya en función de a lo que tú quieras jugar, pues sacarás un modelo de juego u otro. No es lo mismo querer jugar replegado defensivamente, como puede hacerlo el Atlético de Madrid o equipos que están en mitad de tabla baja y que quizás sacan pues 5 defensas o sacan 2 pivotes con sus 4 defensas, son equipos más amarrategui, pero no por nada, sino porque al final pues en primera división una ocasión es un gol, por la calidad que puede haber. Sin embargo, pues equipos como Barcelona, como Madrid, pues pueden incluso jugar con 3-4 delanteros. De hecho, estaban hablando en el Barcelona que si hubiera firmado Neymar, podría acabar jugando un once inicial con Neymar, Griezmann, Messi, Suárez. Es decir, estás hablando de 4 delanteros que te pueden asegurar más o menos mínimo 20-25 goles por temporada. Una barbaridad. Ahora, yo diría que de los sistemas es bastante controvertido. Porque, por ejemplo, yo tengo por aquí, y te lo voy a leer, y yo no estoy de acuerdo con ello. Por aquí se dice, se ha escrito, que los sistemas han ido evolucionando, y principalmente con la realización de las Copas del Mundo. En un momento dado, hace muchos años antes de que falleciera Pepe Schiaffino, nosotros escribimos con él un libro, El Calcio ed Io, el fútbol y yo. Era una parte toda su vida, otra parte los sistemas de juego y cómo habían ido evolucionando. Algo que no tiene nada que ver con lo que aquí se escribe, que no sé quién lo escribió. Dice, es justamente el Mundial de Fútbol donde se han marcado con más énfasis los diferentes sistemas a través de la historia. Dice, por ejemplo, el piramidal 2-3-5
de los años 20. Habla de los años 20. 2, 3, 5. Y ya lo aclararé más adelante. Después habla de la WM, el 3-4-3 que se utilizó durante muchos años. Pero habla que desde 1925 en adelante. Después el cerrojo, con 4 defensas en la década del 40. El sistema 4-2-4 en la década del 50. El catenaccio italiano, el 4-3-2 en la década del 60. Después habla de Brasil del 70, con su famoso sistema 4-3-3. Después habla de Holanda, que también dice que en los años 70 utilizaba el 4-3-3, otra cosa con la que no estoy de acuerdo tampoco. Después habla el sistema 4-4-2 en el Mundial de 78, el sistema de compensación defensiva 3-5-2 en el 86 y por último el sistema utilizado por Marcelo Bielsa, el 3-4-3. Pues bien, habla de los años 20 con un 2-3-5. Sin embargo, Juancito López, un entrenador de fútbol uruguayo, fue campeón del mundo con Uruguay en 1950, y acá habla de los años 20, con un 2-3-5. O sea, Máspoli en la puerta. Después jugaba un back derecho y un back izquierdo. Eran los dos que estaban allí, Matías González y Tejera. Después 3, que eran 2 laterales, como se dice en Uruguay, Haas derecho y Haas izquierdo, ¿no? Eran Juan Carlos González y Andrade. Y un centro half, un volante defensivo, Obdulio Varela. Y después 5 atacantes netos, Guilla, Julio Pérez, Oscar Míguez, el Pepe Schiaffino y el patrullero Vidal, que era muy rápido, era un argentino nacionalizado uruguayo. Uruguay con ese 2-3-5, reitero, recién en los años 50, y acá habla que son los años 20, hizo eso. Holanda no hizo otra cosa, y estoy seguro que a pesar de que no lo viste jugar, por ser tan joven, Holanda lo que hizo fue el fútbol total. Todos atacamos, todos defendemos. Digamos que hasta se podría decir que era un sistema muy poco ortodoxo, un sistema un poco, hasta podríamos decir, desordenado, pero era un sistema que a la hora de atacar era un sistema, digamos. A la hora, o sea, a la hora de tener la pelota, a la hora de no tener era otro. Pero había un momento dado que era la hora de no tener ninguno de los dos equipos la pelota, lo que quiere decir que 2-3 pases la perdíamos, 2-3 pases la perdíamos. Entonces, eso fue evolucionando, en mi concepto, reitero, no como lo dice acá. Pero en tu concepto, siempre vas a trabajar, como por ejemplo ahora, sé que estás sosteniendo muy buen éxito con los cadetes del Sedejín desde hace tiempo, y ¿qué es lo que estás utilizando como sistema y por qué? Bueno, como bien has dicho, pues al final el fútbol ha evolucionado mucho, ya no solo a nivel táctico, sino a nivel de todo, porque tú ves un partido de los años 20, años 30, incluso años 80, y el fútbol parece que va a cámara lenta en esa época. Sin embargo, hoy en día, físicamente, tácticamente, etcétera, por las circunstancias que se han dado y los conocimientos que hay, pues ha ido evolucionando, y estoy convencido que con el paso de los tiempos irá evolucionando mucho más. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, pues yo la verdad que me gusta variar bastante los sistemas, no por nada, sino porque creo que al final el futbolista no tiene que acomodarse a un sistema. ¿Por qué? Pues porque hoy el entrenador soy yo, mañana, es decir, mañana no, pero el año que viene pasan a juveniles y el entrenador es otro, dentro de 3 años están en un equipo senior y se van a bulla y a lo mejor el sistema es otro, y creo que al final el futbolista tiene que adaptarse a diferentes sistemas y a diferentes posiciones, porque un día puede jugar en banda izquierda, pierna cambiada, otro día puede jugar de medio centro, pero bueno, siempre y cuando en función de las cualidades que tenga técnicas. Pero bueno, yo uno de los sistemas que más utilizo es el 4-3-3, cuando quiero salir jugando, porque hay muchas triangulaciones
y hay pues muchos movimientos que pueden ser difíciles de arrebatar al equipo rival. Y luego otro de los sistemas que me gusta también es el 3-4-3, porque con los tres centrales creo que en vigilancias tengo bien cubiertas la defensa cuando estoy atacando, pero luego a la vez, si se me incorporan los carrileros de la línea de 4 de medio con los 3 atacantes, pues tengo 5 jugadores que me están atacando y creo que es un sistema bastante ofensivo. Pero bueno, al final un poco los sistemas de juego también son relativos, porque es lo que tú dices, a lo mejor estás atacando y estás con un 3-4-3 y estás defendiendo y le has dicho al punta que se meta un poco a defender y los dos extremos que se metan como delanteros y estás acabando defendiendo con un 3-5-2. Pero es un poco relativo en ese aspecto, porque al final el futbolista cuando hace un movimiento puede estar jugando con un 3-4-3, pero cuando hace otro está jugando con un 3-5-2. Entonces pues al final lo importante es que el jugador entienda perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento, esté atacando, esté defendiendo, tenga a su compañero el rival, si es el extremo derecha, el extremo izquierda, y no estar fijándose si ahora estamos jugando con un 3-5-2 o si ahora estamos jugando con un 4-3-3 o con un 3-4-3. Ahora bien, al César lo que es del César. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en fútbol, un equipo durante todo un partido puede jugar con un orden predeterminado, ser un equipo muy ordenado, un equipo desde todo punto de vista, muy bien físicamente, tácticamente muy bien trabajado, el sistema llevado al 100%, y puede haber también, por otro lado, mucho desorden, con entrenadores que, por ejemplo, durante la semana o durante toda una temporada no tienen la capacidad suficiente como para ordenar un equipo. Pero yo he llegado a la conclusión hace muchos años de que, al fin y al cabo, lo más importante de todo son las individualidades. Y te lo digo porque lo viví en carne propia. Se habló mucho, y se sigue hablando, por suerte, de aquel gran equipo de los uruguayos que en el año 78-79 hicieron lo que se llama la época de oro del fútbol de Caravaca. Nosotros, pura y exclusivamente, Javi, tuvimos la suerte de haber elegido jugadores que hicieron que el desorden que Milton les quería enseñar lo transformaran en triunfos. ¿Por qué? Porque a ese equipo vino una individualidad llamada Raúl Vasconcellos, que venía de ser el mejor jugador de la Copa Libertadores de América. Allí vino el negro Santoto Acosta, que medía 1,90 y te hacía 18-20 goles por campeonato. Allí vino Walter Trueba, que venía de Racing Argentino, un lateral impresionante. Allí vino Oribe Arispe, que jugaba con tu padre en el Defensor de Montevideo. En fin, vinieron jugadores que, por la individualidad que ellos representaban dentro del campo de juego, hacía que se transformaran en triunfos todos los partidos, aunque Milton Trinidad les estuviera enseñando al revés. Cuando tuvimos la suerte de estar un par de temporadas en el Milan, se dio aquel gran equipo que tuvo a Arrigo Sacchi, que fue campeón de absolutamente todo. Tenía los 3 holandeses. Bueno, ¿qué vamos a hablar de ese equipo? Esas individualidades, con mi abuelita como entrenadora de ese equipo, hubiera ganado todo también. ¿Qué pensás al respecto? A ver, estaba pensando mientras estaba hablando, pero en parte lleva razón, pero en otra parte no te la voy a dar. Te explico por qué. Porque creo que hoy en día, y cada vez está más demostrado, el fútbol moderno está cada vez más igualado. ¿Y por qué? Es porque los equipos están muy bien trabajados. ¿Qué es lo que pasa? Como tú bien dices, las individualidades, se nota. De hecho, por ejemplo, el Atlético de Madrid para mí es el equipo que mejor trabaja tácticamente, que mejor físicamente puede estar, y puede estar haciendo un partido perfecto, pero sin embargo coge el balón Messi, se va de 3 y te desarma ese orden que tú estabas diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, ahora mismo el Madrid, por ejemplo, que no tiene un jugador como Messi, que lo tenía hace poco con Cristiano Ronaldo, ya le cuesta más ganar los partidos.
ya le cuesta más hacer ese desorden al equipo rival. De hecho, el otro día contra el Brujas se vio reflejado. Es decir, el Madrid, un equipo que tiene mucha calidad, porque al final es el Real Madrid, con jugadores como Hazard, Benzema, Gareth Bale, Modric, no vamos a discutir la calidad que tiene el Madrid, pero no tiene un jugador de primer nivel como es Leo Messi, como lo tenía con Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que un equipo como el Brujas, tú tienes ese desorden y a la contra te pillan y te hacen goles, porque al final el Brujas no es un equipo de los top de Europa, pero es un buen equipo, porque si no, no estaría en la Champions League. Sin embargo, el Madrid ahora tiene 3 ocasiones y te hace una, no te hace las 3 como cuando estaba Cristiano Ronaldo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si gana es apurado y si no, pues empata o pierde. Y de hecho se está demostrando que ya ni fuera de casa ni en casa gana holgadamente como podía ser con Cristiano Ronaldo. De hecho viene el Valladolid, empata 1-1, le viene el Levante y gana por la mínima. Es decir, que los partidos ya se van igualando. ¿Qué es lo que sucedía en la época esa que tú has comentado contigo con el Caravaca? Pues que tú, por mucho que trabajases o que no trabajases, ibas a ganar los partidos. ¿Pero por qué? Porque creo que ese Caravaca no era de la categoría en la que debería estar. Claro, es decir, mi madre coge el Caravaca ese y aunque les diga, venga, a jugar un partido, todos los entrenamientos, no les trabaja nada, pues van a ganar seguro, pero porque son de un nivel diferente. Es decir, es como si el Madrid ahora juega contra el Cejí y aunque se tire 3 meses sin trabajar nada, nos van a ganar por la calidad que tienen. Pero el Madrid se tira 3 meses sin trabajar y le llega al Valladolid y no le gana, estoy convencido. Ahora bien, por alguna otra entrevista que te hemos hecho, sé que sos más partidario del fútbol defensivo que del fútbol ofensivo. Y creo que no me equivoco, pero los partidos de fútbol se ganan únicamente corriendo detrás de la pelota y recuperándola para tu equipo, ¿o se necesita mucho más? No, hombre, a ver, a mí sinceramente lo que más me gusta es el fútbol de ataque. Porque ¿Ah, sí? sí, a mí, decir, me gusta el fútbol de ataque porque al final tú la época de Guardiola me da a elegir entre ese Barcelona o el Atlético Madrid de ahora, prefiero el Barcelona porque de cara al espectador es mucho mejor. Lo que pasa que para mí tiene mucho más mérito el fútbol del Atlético Madrid que el del Barcelona de Guardiola. ¿Por qué? Porque el Barcelona de Guardiola, lo que estamos diciendo, de que al final, por mucho que trabajase o que no trabajase, pues jugadores como Xavi, Iniesta, Messi, Villa, es que eran de niveles superiores. Sin embargo, el Atlético de Madrid ahora poco a poco se ha ido convirtiendo en un equipo de gran nivel, pero cuando lo cogió el Cholo Simeone era un equipo de mitad de tabla y normalito. Venían jugadores como Juanfran del Osasuna, Gavi del Zaragoza, y así te puedo ir nombrando, Godín del Villarreal, etcétera. Es decir, y poco a poco se ha ido convirtiendo en un gran equipo, y eso es lo difícil del fútbol. Pero con respecto a lo que me comentabas, yo prefiero el fútbol de ataque, pero si me da a elegir entre todos los domingos no recibir goles o marcar goles, prefiero no recibirlos, y te explico el porqué. Porque si tú al final todos los domingos mantienes la portería cero, te está garantizando mínimo un punto todas las semanas. Si tú me garantizas que voy a marcar todos los partidos, no es seguro que vayas a obtener algún punto, porque si yo marco 3 goles y el rival me marca 4, no obtengo puntos. Si a mí no me marcan, yo aunque no marque ya tengo un punto. Entonces pues creo que a partir del trabajo defensivo tienes que ir hacia el ofensivo. Es decir, para mí la base de una casa sería el trabajo defensivo y ya poco a poco ir construyendo por los cimientos hasta acabar por el tejado, que sería el aspecto ofensivo. Hubo un jugador famoso, no hay por qué nombrarlo, que en un momento dado de una entrevista, un periodista le preguntó qué le parecían los resultados y el equipo, y él respondió: a mí no me importaría perder todos los partidos durante el año mientras salgamos campeones. En fin, criterios. Ahora bien, en tu categoría de entrenador, en mi concepto, y siempre lo recalco, tanto Julio Cardoso, tu hermano mayor, como vos, para mí, son grandes entrenadores. Por sobre todas las cosas, porque lo primero que tiene que tener un entrenador, en mi concepto, es el ser una buena persona. El demostrarle a sus jugadores quién es como persona para poderles transmitir entonces eso dentro de un campo de juego. Yo te he visto hacer cosas dentro de un campo de juego, a vos mismo, que me han emocionado más que, por ejemplo, aquel día
que hiciste 3 goles en un mismo partido y que 3 golazos aquel día de hat-trick. Pero te he visto montones de veces separar a compañeros tuyos de rivales, que el rival le había dado un puntapié impresionante y tu compañero quería reaccionar mal, y siempre Javi Cardoso en el medio tratando de apaciguar los ánimos. Entonces, en tu calidad de entrenador, ¿qué es durante la semana, por sobre todas las cosas, que haces para que tus jugadores sean mejores? Bueno, a ver, lo más importante es lo que tú has dicho. Al final, yo pienso que lo que un entrenador debe tener, sí o sí, es ser buena persona, pero no buena persona en el sentido de ser buena gente, de ser amigo de los jugadores, etcétera. Lo más importante es siempre ir de frente al futbolista y decirle la verdad. Decir que el día de mañana, cuando esos críos, que ya no son tan críos, tienen 14, 15, 16 años, pues tengan 25, no digan, pues es que Javi Cardoso me engañó, Javi Cardoso tal. Es decir, yo sí pienso en un futbolista que a día de hoy, porque el fútbol evoluciona mucho y puede dar muchas vueltas, no está al nivel de un compañero y por eso está jugando menos, se lo voy a decir, aunque le duela. Pero yo no le puedo decir a un jugador, no, tú sigue trabajando, que vas a jugar seguro, que tal, y que luego llegue el fin de semana y no lo ponga. Es decir, si no, al final, la siguiente vez que hable con él no me va a creer. Yo, cuando cojo a un jugador, le digo, y no te engaño y te lo pueden decir, yo aquí en Cejín hay 2 equipos de categoría cadete y yo tengo que hablar con los 34, pero porque yo quiero. De hecho, yo creo que soy el único del club que lo hace, pero que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero a mí sí me gusta que el jugador sepa por qué va al A o por qué va al B, como quien dice, o por qué va a estar en mis manos o va a estar en las manos de otro entrenador. Entonces, cada jugador tiene que saber la situación en la que se encuentra en ese momento por el pensamiento del entrenador, porque luego puedes ser tú el entrenador y puedes pensar que el que yo creo que no está entre los 16 mejores del club, tú puedes pensar que es el mejor jugador o el 5º mejor jugador. El entrenador es un poco relativo su pensamiento. Entonces, lo fundamental es ir siempre de frente al futbolista y decirle la verdad y lo que el entrenador piensa. Que le guste o no le guste, eso es diferente. No le va a gustar porque al final a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero siempre ir de cara. Una vez que uno va de cara y sabe lo que el jugador piensa, su entrenador de él, pues ya a partir de ahí trabajar. ¿Qué es lo que yo suelo trabajar? Pues nosotros entrenamos 3 veces en semana. El primer día de la semana lo que a mí me gusta trabajar es y hacer hincapié en los errores que hemos tenido el fin de semana, porque los tenemos recientemente. El siguiente entrenamiento, que suele ser miércoles o jueves, ya hacer hincapié en el partido que tenemos esa semana y trabajar lo que el rival creo que puede contrarrestarme o lo que yo quiero hacerle a ese rival. Y ya luego el último día, pues sobre todo a balón parado me gusta trabajar bastante porque pienso que hoy en día las acciones a balón parado son fundamentales. De hecho, con la igualdad esa que estamos hablando, que hay cada vez más porque el fútbol está muy bien trabajado, y si tú analizas luego los partidos de primera, segunda división, que es donde más igualdad hay porque ya los equipos están muy bien trabajados, la mayoría de goles vienen en acciones de balón parado. Faltas laterales, córner, faltas frontales, penalti, porque ya en acciones de jugada es casi imposible hacer goles o es mucho más difícil que antiguamente. Muy bien, Javi. Como última pregunta de esta primera parte de la entrevista, repetir un poco aquello de qué es lo que principalmente haces para que tus jugadores durante la semana entrenen con muchísimas ganas para el domingo o el sábado jugar lo mejor posible. ¿En qué haces principal hincapié? A ver, lo más importante es que el entrenador empatice con sus jugadores. Y para eso, decir, lo que más me gusta a mí es no hacer lo que a mí me hacían como cuando yo era jugador, que ahora mismo lo soy, pero que no me gusta que me haga mi entrenador, o bien ahora o bien cuando era pequeño, cosas que no me gustaban. ¿Qué es lo que pienso que a un niño no le gusta, o sobre todas las cosas no le gusta, aunque quizás les pueda venir bien? Es el correr sin balón. Es decir, creo que yo cuando era pequeño, pues a lo mejor si me mandaban correr o dar vueltas a la pista o al campo de fútbol, pues al final no te gusta, pero no por nada, sino porque tú te apuntas a fútbol porque lo que te gusta es jugar al fútbol. Es decir, si no, pues te apuntaría al atletismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, pues yo me pongo en el lugar de mis jugadores y es cierto de que yo le hago muchas tareas donde la preparación física
es muy importante en esa tarea, pero ellos no son conscientes de ello. De hecho, muchos me dicen, es que contigo no trabajamos tanto físico como con otros. Es que a lo mejor sí trabajan físico y más, pero a lo mejor les hago tareas de contraataque, de replegar, y a lo mejor están haciendo un sprint de 40-50 metros en ese repliegue o en ese contraataque, pero no son conscientes porque están pensando en el balón. Sin embargo, nosotros hacemos un fartlek y a lo mejor ese sprint es de 30 metros, y cuando han hecho 3 sprints, ya me dicen, ¿cuánto va? ¿Cuánto queda? Pero ellos inconscientemente no saben que está trabajando físicamente, y yo muchas veces se lo digo. De hecho, el lunes pasado yo les mandé que me escribiesen cosas que no les gustasen mías como entrenador o que creían que debía de mejorar. Y yo les dije que era totalmente anónimo, me lo trajeron en un papel cada uno, y uno de ellos me decía que les gustaría trabajar más físicamente. Que yo lo respeté por completo y puede ser que lleve razón, pero es por lo que te digo, porque ellos no son conscientes de que cuando hacemos un ejercicio está trabajando físico, y a lo mejor más que si estás haciendo un fartlek y encima está integrado al fútbol, y entonces ellos no se han dado cuenta de que estás trabajando físico, pero a la vez estás jugando al fútbol, que es lo que tú quieres. Muy bien. Para terminar entonces en la primera parte de la entrevista, debo corroborar que aquel famoso equipo carabaqueño del año 78, evidentemente, si lo hubiera dirigido Marta Cardoso Rusch, en vez de ganar por 2 goles de promedio que ganábamos con aquel equipo, con Marta quizás hubiera ganado por 3 o 4, y contigo o con tu hermano se hubiera ganado por una verdadera goleada, No. porque es gente que piensa realmente con el fútbol con B, no con V. Unos segundos y seguimos adelante.